Evolución de la computadora. Durante muchos años, o mejor dicho, durante muchos siglos, la humanidad careció de un instrumento que lo ayude a procesar y archivar información. Un computador o computadora es una máquina utilizada por el hombre para desempeñar diversas funciones. Si hablamos del origen del computador, nos tendríamos que remontar hasta la Edad Antigua, cuando los hombres vivían en las cavernas. Como sabemos, el hombre primitivo no contaba con ningún medio para realizar cálculos y operaciones. Se dice que, por ejemplo, que para contar los frutos que recolectaba usaba pajillas o piedras. Siempre fue una necesidad para el hombre el tener conocimientos de cuánto alimento tenía y cuánto estaba utilizando, porque de esa manera sabría si va a poder sobrevivir los duros inviernos de aquella época. En esa época el comercio era nulo, luego fue avanzando, que se comenzaron a realizar trueques entre una y otra tribu. A medida que el trueque avanzó y la sociedad también, es cuando aparece el dinero y por ello la necesidad de un instrumento que pueda dar cálculos exactos de lo que obtenía. El ábaco fue inventada en Babilonia unos 500 años antes de Cristo. Los ábacos antiguos eran tableros para contar, no era una computadora porque no tenían la capacidad para almacenar información, pero con este instrumento se realizaban transacciones en diversas ciudades de la antigüedad. Actualmente se pueden realizar operaciones como multiplicaciones y divisiones en los ábacos y son muy usados en China. Calculadora de Pascal. En 1642, por el joven francés Blaise Pascal, al ver que su padre tenía problemas para llevar una correcta cuenta de los impuestos que cobraban, inventa una máquina calculadora que trabajaba a base de engranajes, la misma que Pascal la llamó con el nombre de Pascalina. Máquina de multiplicar de Leibniz. Leibniz agrega a la máquina inventada por Blaise Pascal las funciones de multiplicación y división. Máquina de telar de Jacquard. En 1801, el francés Joseph-Marie Jacquard inventa una máquina de telar. Una de las ventajas es que por atravesar las tarjetas perforadas, la máquina era capaz de crear diferentes patrones en las telas. Las tarjetas perforadas contenían orificios, los cuales la máquina era capaz de leer y así efectuar el tipo de patrón que se le había indicado. Esto quiere decir que se había inventado el almacenamiento por medio de las tarjetas perforadas, los cuales ahora conocemos como discos. Las tarjetas perforadas fueron el inicio de poder almacenar información por medio de los orificios. Charles Xavier Thomas inventó la calculadora que podía llevar a cabo las 4 operaciones matemáticas básicas, que es sumar, restar, dividir y multiplicar. Máquina diferencia y analítica de Babbage. En 1822, Charles Babbage creó una máquina diferencial capaz de desarrollar polinomios, pero varios inconvenientes en las piezas de esta máquina hicieron que fracasara. Luego de este fracaso, en 1833, Babbage crea una máquina analítica la cual era capaz de hacer todas las operaciones matemáticas y ser programadas por medio de tarjetas de cartón perforado y guardar una enorme cantidad de cifras. Es por esto que a Charles Babbage se le considera el padre de la informática. Máquina tabuladora de Hollerith. Entre los años 1880 y 1890 se realizaron censos en los Estados Unidos. Los resultados del primer censo se obtuvieron después de 7 años, por lo que se suponía que los resultados del censo de 1890 se obtendrían entre 10 y 12 años. Es por eso que Hermann Hollerith propuso la actualización de un sistema basado en las tarjetas perforadas, y que fue un éxito, ya que a los 6 meses de haberse efectuado el censo de 1890 se obtuvieron los primeros resultados. Los resultados finales del censo fueron luego de 2 años, y el sistema que utilizaba Hollerith ordenaba y enumeraba las tarjetas perforadas que contenían los datos de las personas cenadas. Fue el primer uso automatizado de la máquina. Al ver estos resultados, Hollerith funda una compañía de máquinas tabuladoras que posteriormente pasó a ser la International Business Machines.
Machines. Primera generación de computadoras. Mark I. La primera generación de computadoras comprende desde 1944 a 1956. En esta primera generación se da la creación de la Mark I, que fue desarrollada por Howard Aiken. En este periodo se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, motivo por el cual muchos proyectos quedaron inconclusos, pero también hubieron proyectos impulsados por este mismo motivo que fue la guerra, que hizo que se logren grandes desarrollos. Es así como se crea la computadora ENIAC, que era una enorme computadora la cual ocupaba más de una habitación, pesaba más de 30 toneladas y trabajaba con más de 18.000 tubos de vacío. Una de sus características importantes fue que usaba el sistema binario en lugar del decimal. Luego fue construida por Hecker y McLeod la computadora EDVAC, que contaba con un programa. Este programa le permitía al computador alternar las operaciones dependiendo de los resultados obtenidos previamente. UNIVAC 1. Es de mencionar que durante la primera generación lo más importante de las computadoras que se crearon fue el uso de los tubos de vacío. Además, cabe mencionar que después de 1950 se crearon diversas máquinas, cada una con un avance significativo. En 1951 se construyó la primera computadora para uso comercial, la cual fue llamada UNIVAC 1. Esta computadora fue construida para ser usada en la Oficina de Censo de los Estados Unidos. Una de las compañías que no dejó de producir computadoras fue IBM, la cual en el año 1953 construyó el computador 701 y posteriormente el 752. Segunda generación. La segunda generación comprende desde 1959 hasta 1964. Lo más destacable de esta generación es el reemplazo de tubos de vacío por los transistores, lo que hizo que las computadoras sean más pequeñas y más rápidas. También se reemplazó el lenguaje de máquina por el lenguaje ensamblador. Se crearon lenguajes de alto nivel como COBOL y el Fortran. Además, para el almacenamiento de la información se comenzaron a usar cintas magnéticas. Aunque en esta generación se disminuyó el tamaño y se aumentó su velocidad, aún las computadoras significaban un considerable costo para las empresas. Tercera generación del computador. Esta generación comprende desde 1964 a 1971 y el mayor logro de esta generación es el uso de circuitos integrados, chip de silicio. Esto hizo que las computadoras sean más pequeñas y más rápidas. Además, consumían menos electricidad, lo que hacía que generen menos cantidad de calor. Además, eran más eficientes. Con el uso del chip se dio un enorme paso en la era de la computación, ya que el chip contenía una serie de circuitos integrados, los cuales almacenaban la información. Esto permitió que las computadoras puedan hacer varias tareas a la vez, como era la de procesamiento de información y cálculo matemático. En la tercera generación comienzan a surgir los programas o software. La compañía que tuvo su apogeo en esta generación fue la IBM, la cual lanzó al mercado las mini computadoras IBM 360 y 370. Cabe mencionar que en esta época los sistemas operativos pasaron de ser monotarea a multitarea para permitir que las tareas fueran ejecutadas continuamente. En el año 1970, IBM colocó una unidad de disquete a su computador modelo 3740. Con esto se incrementó la capacidad de acceso y de la velocidad de la información. Quinta generación del computador. Cabe mencionar que no se tiene muy definido cuándo empieza la quinta generación y la sexta generación del computador. Esto debido a que los avances en la tecnología de la computación se vienen dando de manera muy rápida, todo lo contrario con lo que sucedió en las primeras generaciones del computador. Pero si queremos darle una fecha, podemos decir que la quinta generación se sitúa entre los años 1982 a 1989. En estos años, las empresas encargadas de construir computadoras contaron con grandes avances de microelectrónica y en avances de software. Es este el periodo cuando surge la red de redes o Internet. Y ahí es donde se dan los grandes avances. Se da un inicio a la inteligencia artificial
que tiene el propósito de equipar a las computadoras con la capacidad de razonar para encontrar soluciones a sus propios problemas, siguiendo patrones y secuencias. Estas computadoras pueden operar en grandes compañías como es la construcción de automóviles y otras que podrían hacer diversas tareas y a un ritmo impresionante. Es en esta época donde aparecen las computadoras portátiles. Además, las grandes computadoras podían trabajar en procesos en paralelo, que era el trabajo de la computadora por medio de varios microprocesadores. Cada uno realizaba un trabajo distinto. Los dispositivos de almacenamiento de información surgen un cambio, pudiendo ahora almacenar mayor cantidad de información. Se lanza al mercado el CD como estándar para almacenamiento de música y video. Sexta generación del computador. Como ya saben, la sexta generación se viene dando a partir de 1990 hasta la fecha. En estos últimos años hemos venido viendo que las computadoras son más pequeñas, son más versátiles. Ahora Internet es una herramienta indispensable tanto en centros de labores como en el hogar. Casi el 90% de la población hace uso en algún momento de Internet y por lo consiguiente de una computadora. Ahora vemos que el costo de una PC es relativamente bajo, así como el de una laptop. Las computadoras de ahora vienen trabajando con arquitecturas paralelas vectoriales, lo que hace que sean muy rápidas, puedan almacenar una cantidad enorme de información. Hablamos de terabytes. Ahora las computadoras prácticamente toman decisiones propias, alcanzando casi la misma del ser humano. Tenemos computadoras táctiles que casi no ocupan espacio en el hogar y el trabajo también con diseño holográfico, lo cual ha evolucionado en el mercado de la informática. Estamos entrando a una era donde las computadoras pueden desarrollar capacidades casi similares al ser humano. Ya hemos visto robots que pueden jugar fútbol. Esperamos que un avance tecnológico en el mundo de la informática y la computación nos facilite más las cosas, así como hasta ahora lo viene haciendo. En la actualidad, la informática utiliza satélites, fibra óptica, inteligencia artificial, lo cual hace que el desarrollo en este campo sea enorme. Estamos frente a un avance sin precedentes, y pensar que todo esto comenzó con una simple tabla de ábaco en la antigüedad.